¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, todas las mañanas, al estudio de la Palabra de Dios. Hoy toca el capítulo número 11 del Evangelio de San Juan. Gracias por seguirnos, gracias por compartir también con otros la bendita palabra de nuestro Dios. Capítulo número 11 ya en el programa de Reavivados por su Palabra, aquí en este canal de Diariamente con la Biblia. Gracias por seguirnos, suscríbete, no lo dejes pasar, también dale like al video. Así que bienvenidos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que nos das y la oportunidad de ver un nuevo día, una nueva mañana. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en el capítulo número 11 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer, habla acerca de Lázaro, el hombre amado que murió y Jesús resucitó con poder. Así que vamos a darle lectura. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y por el estudio de tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo número 11 ya, así que vamos a darle lectura. Lecciones prácticas muy sencillas que nos pueden ayudar a nuestra vida diaria. Pues dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Lección número 1. No quiere decir que los hijos de Dios, a quienes Dios ama y aman a Dios, no van a pasar situaciones difíciles. Está esta familia. Al que amas está enfermo. También los hijos de Dios sufren. También los hijos de Dios pasan momentos de enfermedad, de dolor. También los hijos de Dios mueren. También los hijos de Dios tienen el dolor de sepultar a un ser querido. También los hijos de Dios, el cáncer y todas otras enfermedades que hay en este mundo nos alcanzan. También los hijos de Dios sufren. Y entonces ahí está muy claro, Jesús amaba a Lázaro y ellos estaban conscientes de que Jesús los amaba y ellos también amaban a Jesús. Era una linda familia compuesto por 2 hermanas y un hermano. El hermano era el que sostenía la casa y las hermanas eran los que hacían los quehaceres de la casa. Jesús tenía algo en particular, siempre le gustaba pasar a esa casa a descansar, porque ellos eran grandes hospitalarios y les gustaba darle alojamiento a los hijos de Dios y en forma especial a Jesús. Por eso Jesús siempre que iba a Jerusalén tenía la oportunidad de pasar allí y visitaba a Marta, a Lázaro y a María. Dice, enviaron pues, entonces en esta ocasión él está enfermo. Lázaro se enfermó, un hombre fuerte, joven, pero la enfermedad llegó. Y entonces dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Sabían que Jesús sanaba, por eso le mandaron a llamar, dice, al que amas, como diciendo, recordándole, mira, tú amas a Jesús y al que tú amas está enfermo, ven pronto para sanarlo, porque tú lo amas. Y entonces la Biblia menciona, oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Nuevamente el versículo 5 menciona de ese amor tan grande. Vuelve a reafirmar el compromiso de amor que Cristo sentía o tenía por esa familia, como lo tiene por usted. Jesús reafirma su amor eterno por usted. Allá donde usted se encuentre, allá donde usted vive, en qué lugar se encuentra, en qué condición se encuentra, Jesús te ama. Y ahí lo está diciendo, amaba Jesús a Lázaro. Entonces usted dirá, entonces, ¿por qué estoy sufriendo si Jesús me ama? Y entonces, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más
en el lugar donde estaba. Es decir, Jesús a propósito se queda 2 días más. ¿Por qué? Dice, luego, después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez, cerca de Jerusalén, donde vivía Lázaro, donde vivía María. Y entonces le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y todavía vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Ellos pensaron que era el dormir, que tú y yo, pues todos los días a la hora que llega la noche vamos y dormimos. Y dormimos con la seguridad, la confianza que si la misericordia de Dios es grande, nos vamos a levantar el día de mañana, como lo hicimos el día de hoy. Tú vas, duermes y tienes la seguridad de que te vas a levantar. Entonces dice aquí, dice la palabra, dice, dicho esto, entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos ya sabían que estaba enfermo. Y ellos pensaron que la enfermedad hacía que él durmiera y si está durmiendo, pues va a sanar. Es decir, ya está mejor. Porque normalmente un enfermo no puede dormir. Un enfermo pasa noches más si hay dolor, si hay pues problemas de dormir, dolor, alguna herida. Es muy difícil a veces que el enfermo duerma. Y cuando ya duerme el enfermo, uno dice está mejorando. ¿Por qué? Porque ya durmió, decía alguien por ahí. ¿Cómo pasó su padre esta noche? Ya durmió bien, pastor. ¿Cómo pasó su hijo? Durmió bien. Entonces uno dice, está mejorando, está sanando porque durmió, descansó. Y los discípulos dijeron, no, pues ya está mejor, va a sanar. Entonces quiere decir que la fiebre, el dolor lo dejó y hoy descansó. Y entonces la palabra de Dios menciona, Jesús dijo a sus discípulos, pero Jesús les dijo, de versículo 13, decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. No lo voy a esconder, la realidad es que Lázaro murió. Y entonces los discípulos se quedan tristes, y entonces se quedan con muchas dudas y preguntas por qué permitió que él muriera. Y entonces dice la Biblia, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos en él. Entonces dijeron, vamos. Jesús dice, vamos, este es el momento de ir. Y entonces vino pues, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. La realidad es que Lázaro, aquel que estaba enfermo, había muerto. Hacía ya 4 días que estaba sepultado. 4 días de duelo, 4 días de dolor, 4 días de tristeza, 4 días de lágrimas, de preguntas, 4 días de argumento, de cuestionamiento. ¿Por qué tan joven se murió? ¿Por qué Jesús no vino? ¿Por qué Jesús le mandamos avisar y como que se hizo como si no escuchó? Preguntas que hay, preguntas que se hace el ser humano, preguntas que siempre nos vamos a hacer. Y mucho de lo dice aquí, dice aquí la palabra de Dios 19, dice, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es decir, la gente estaba para consolar. Y eso es importante porque la presencia de alguien en estos momentos de tristeza, de dolor, es un aliciente. No hay palabras, pero al ver a alguien allí, solo con tu presencia, es bien importante para el que ha perdido un ser querido. Y en ese tiempo los judíos habían llegado porque era muy conocido en la ciudad. Entonces dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Eso es interesante. Cuando oyó que Jesús venía, se levanta y sale a encontrarse con Jesús. Pero lo importante es que oyó que Él venía y se levanta. No se queda ahí llorando. Dios nos llama a levantarnos aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, de la enfermedad, de la desgracia que tú y yo estemos pasando. Siempre el encuentro con Cristo es grato.
ella se levantó para encontrarse con Jesús. Y entonces Marta oyó y se levantó. Inmediatamente Marta le dijo: Señor, con ese dolor en su mente, en su corazón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues es un reproche, es parte del ser humano de decir esto, de decir: Señor, ¿por qué? Si tú hubieses atendido, mi hermano no estaría muerto. No importa, pero tú sal al encuentro con Jesús y dile lo que tú tengas. Tus prejuicios, tus ansiedades, tus dolores, tus angustias, tus tristezas, tus decepciones. Jesús está para escucharte. Aún los reproches que tú tengas, dale y díceselo a Jesús. Y Marta no tuvo ese miedo de decirle: Señor, esto es lo que tengo en mi corazón. Esto es lo que hay en mi corazón. Si tú hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Saca lo que tú tienes. Finalmente Jesús sabe y conoce. Porque tú y yo no podemos mentirle a Jesús. Somos nosotros los que nos autoengañamos. Jesús conoce todo. Y mire lo que dice. Y Marta le dijo: Señor, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tenía fe. A pesar de eso, de los reproches y todo, tenía la seguridad en Cristo. Marta, una mujer de oración, una mujer de fe. Y entonces dice, Marta le dijo: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esas palabras que Jesús menciona, dice Marta, le dijo: yo sé que va a resucitar. Claro que es en la resurrección en el día postrero, porque ya creían en la resurrección del día postrero. Su fe, la fe de Marta, estaba afianzado en la palabra. Pero Jesús estaba allí, que entonces Jesús les dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que Lázaro había muerto, estaba sepultado. No había ido a otro lugar como muchos piensan, que se había ido al infierno o al cielo o al purgatorio. En realidad se había ido a la tumba, allá estaba. Por eso Jesús viene para resucitarlo, si no, no tuviera ningún sentido. Jesús sabía que Él estaba allí para resucitarlo y para demostrar que Él tiene el poder de dar la vida, de manifestar su divinidad ante la vista del pueblo. Jesús está allí para que Él pueda vencer. Él es el vencedor de la muerte. Y entonces la Biblia dice, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo he creído. Aún en medio de la inseguridad, yo sigo creyendo en ti. Aún en medio del dolor, aún en medio de la muerte, del valle de sombra de muerte, yo sigo creyendo en ti. Esto es lo que nos enseña, aún en medio de la enfermedad que te está azotando, que estás viviendo, tú di: yo sigo creyendo en ti hasta el final. ¿Qué palabras que nos da esta mujer llamada Marta? Que un día Jesús le dijo: estás tan afanada, pero había aprendido a confiar en la palabra de Jesús. Entonces, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Marta salió a encontrar a Jesús. María no sabía que Jesús estaba allí, pero a través de Marta le dijo: María, levántate, Jesús te está llamando. Por todos lados siempre el personaje principal debe ser Jesús. Jesús te está llamando. Tú estás aquí llorando, tú estás con lágrimas, pero el Maestro ha aparecido y te está llamando, te está buscando. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces le dijo, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa, había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra actitud de María: se postró delante de Jesús. Con todas sus dolores y con todas sus ansiedades y sus preguntas y sus chascos, también le dice a Jesús: Jesús,
¿por qué te tardaste? Pero aún así se arrodilla delante de Jesús. Querido hermano, querido amigo, en este mundo tendremos aflicción, pero aún en medio del dolor, arrodillémonos delante de Jesús. Jesús es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, y Él conoce cada lágrima, cada dolor, cada momento difícil en la vida. Él sabe y conoce la situación que tú estás viviendo. Y entonces dice, a Jesús al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús se conmovió. Jesús también se conmueve por el dolor que tú estás enfrentando. El pecado ha causado dolor, ha causado tristeza, ha causado angustia. El pecado ha causado estragos, incluyendo la muerte. Y Jesús se conmueve porque Jesús también sufrió la muerte, sufrió los dolores, sufrió el desprecio y conoce tu necesidad. Y esta mañana, allá donde te encuentres, Jesús también se conmueve por ti. Y entonces Jesús le dijo, ¿dónde lo pusiste? Versículo 35, y Jesús lloró. Desde entonces dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 38. Y en esta etapa tan hermosa dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Era el sepulcro donde había sido puesto, era una cueva y le habían puesto una enorme piedra encima. Y Jesús fue hasta el sepulcro. Fue hasta el lugar donde el Lázaro estaba muerto, estaba inerte y en estado de descomposición. Porque es lo que pasa cuando morimos. Vamos todos al sepulcro y entramos en un estado de descomposición. No vamos a ningún otro lugar. El soplo vuelve a Dios que lo dio, pero el cuerpo vuelve a la tierra de donde era, se desintegra y quedamos nuevamente al polvo. No hay inmortalidad. Allí vamos todos. Y entonces dice la palabra de Dios, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, hiede ya, porque es de 4 días. Tenía razón, del lado humano, ¿cuánta razón? Nosotros los seres humanos entramos en estado de descomposición inmediatamente después de las 24 horas. Imagínese ya 4 días, entonces los gusanos y todo están haciendo estragos ya en el cuerpo. Está en descomposición, huele mal. Marta le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? Tiene 4 días, huele mal. Qué vergüenza y qué pena tener que mostrarle a todo el mundo el mal olor. Pero Jesús, de una forma, con una palabra de autoridad, le dijo, ¿no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios? Hermano querido, tenemos que creer para ver la gloria de Dios, para ver su carácter, para ver el poder que Dios tiene por ti y por mí. Tenemos que creer. Y le dijo, sí, yo sé que tú crees, pero necesitas creer más. Marta dijo y María dijo, sí creemos. Y dice, sí está bien, pero debes de creer más. Yo te he enseñado a que sigas creyendo. Y al seguir creyendo, siempre tú verás la gloria de Dios. Qué interesante respuesta. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos, los pies y con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Este es el milagro de la resurrección y la vida. Jesús demostró esto para decir que Él tiene el poder para resucitar. Y Él mismo, con esa voz de mando, con esa voz de autoridad, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Querido amigo, querido hermano, Lázaro lamentablemente volvió a morir. Pero Jesús quedó demostrado que Él tiene el poder de la resurrección. Por eso ahora cuando habla
Segunda de Tesalonicenses 4:16, donde dice que Él con una voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa misma voz que le dijo a Lázaro, ven fuera, es la misma voz que dirá en aquel día, en aquella mañana, cuando venga con poder y gloria, con voz de mando, con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque Él es el dador de la vida. ¡Qué bendición! Queridos hermanos, este mundo es frágil y pronto vamos a morir también. Nadie puede decir aquí que va a vivir más. Tal vez 70, 80 años dice la Biblia, pero algunos llegan a 90 y es por gracia de Dios, pero vamos a morir. Sean pobres, sean ricos, sean hermosos, sean guapos, sean gordos, sean flacos, todos vamos a morir. Sean blancos, sean negros, todos vamos a morir. Pero la diferencia es que tú y yo podamos morir creyendo que Cristo es nuestro Salvador. Creyendo que Cristo es nuestro Redentor y que le obedecemos, es la forma de ver la gloria de Dios cuando Él venga por segunda vez. Veremos la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios? Jesús te dice esta mañana. No tengas miedo, no tengamos miedo de morir. No es fácil, pero cuando la muerte llega, no tengas miedo. Tú cree, porque solamente dormiremos por un breve tiempo y al final seremos despertados. Mis padres hoy duermen el sueño de los justos. Están enterrados en el panteón, allí juntos. Si yo abro ese sepulcro, solo voy a encontrar tierra y huesos secos. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, aquel que dijo, quitad la piedra, esa misma voz de mando y de autoridad dirá, Lauro Pérez Juárez, Rosa González, ven fuera. Y entonces ellos recibirán al Señor y verán la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entrega tu vida a Cristo. Y esto nos dice. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Pero algunos de aquellos fueron los fariseos y dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. En lugar, estos líderes tercos y necios querían matar a Jesús. No quitaron la venda de sus ojos porque no querían. Tuvieron la oportunidad ahora de ver el poder de Dios. No quisieron. Y entonces dice, si le dejamos así, otros creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban preocupados más por ellos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Querían destruir a Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Qué triste realidad. No permitas que Jesús se aleje de ti. O nosotros nos alejamos de Jesús. Qué triste sería. Separados de Él, nada podemos hacer. Y finalmente estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestara para que lo aprendiesen. Triste realidad, pero también hoy vivimos esa misma realidad. En lugar de creer en Jesucristo, que es la resurrección y la vida, le creemos más. Le cree el mundo a otras creencias, a la inmortalidad del alma, a aquel que dice esto, que se apareció tu papá por aquí. Eso es lo que le cree. O que van a un centro espiritista donde invocan a los muertos. Triste realidad. Nosotros tenemos que creerle a Jesús, nuestro Redentor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por esta linda palabra. Ayúdanos a creer siempre en ti, que tú eres el Redentor del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana.